Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Espera oír esto. Mi invitado es llevado al cielo y alcanza a oír conversaciones entre Jesús y Dios Padre. Y luego, él es como un actor en escena. Él solo actúa lo que le hablaron. No es lo que el Mesías enseñó, yo solo hago lo que veo a mi Padre Celestial hacer. Mi invitado viene de un hogar no religioso, buenos padres, pero un hogar no religioso. Y a la edad de 12 tuvo un momento definitorio. ¿Qué pasó? Bueno, a los 12 años fui a visitar a mi abuelo y yo no sabía nada sobre Jesús, no sabía quién era. Y tuve una visitación del Señor, donde se apareció ante mí y yo he deseado por años describir esa experiencia. Lo único que encontré en Isaías 6, donde dice, estaba perdido. Literalmente me sentí perdido. No había cometido grandes pecados, pero supe que tenía necesidad de Él. Y el sentimiento era abrumador. Él caminó hacia mí, puso su mano en mi cabeza, literalmente quemaba como fuego, y él dijo, te llamé para las naciones. Y comencé a llorar incontrolablemente. Cuando puso su mano en tu cabeza, las personas usan adjetivos a la ligera. Dices que se sintió como fuego, ¿cierto? Literalmente sentí como fuego, como si mi cabeza se quemara. De hecho, cerré mis ojos y comencé a llorar, y cuando volví a ver, él se había ido, pero aún puedo sentir su mano en mi cabeza. Y tú me dijiste que muchas veces, desde esa vez, cuando sientes el fuego en la cabeza, de hecho, ¿sabes cómo suena eso? Shavuot, Pentecostés, cuando las flamas del fuego se posaron sobre las personas que oraban. ¿Tú crees que fue el mismo fuego? Creo que exactamente fue el mismo fuego, y esta es la razón. Una semana después invité a mis padres, mi abuelo y a todos a la iglesia. Y fui al altar para recibir algo. No sabía por qué iba. Y el predicador dijo, ¿para qué estás aquí? Y dije, no lo sé. Y él dijo, ¿has recibido al Espíritu Santo? Dije, no. Él bajó, puso su mano en mi cabeza, en el mismo punto. El mismo fuego me tocó. Me caí, nunca había escuchado de algo llamado el Espíritu Santo. Comencé a hablar en lenguas celestiales y cuando reaccioné, oí el grito más fuerte que pude oír. Y mi madre y mi padre estaban en el altar. Pero es duro. Ellos fueron liberados y hechos libres. Y Dios sanó a la familia. Tocó la vida de mi padre, cambió todo nuestro mundo, lo puso de cabeza, nos sacó de la pobreza y nos llevó a la riqueza. Es más, Dios cambió todo. Y era el mismo fuego que siento ahora sentado aquí, hablando contigo. ¿Sientes ese fuego en tu cabeza ahora por curiosidad? Lo siento ahora, lo sentí todo el día. Lo sentí los últimos 3 días desde que supe que vendría a grabar este programa contigo. Pues esto es lo que creo. Yo creo que el fuego de Dios está en tu cabeza ahora. Y creo que si tú oras, los milagros brotarán ahora mismo. Estás más cerca de un milagro de lo que crees. Y en el nombre de Jesús, libero el poder de Dios en tu situación. Lo que necesitas es un toque de Él. Y está más cerca de ti que tu aliento. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, toma autoridad sobre todos los males, todas las enfermedades, sobre toda esclavitud. No importa lo que suceda en tu vida, yo imparto el poder de Dios en tu vida, en tu situación. Levántate y sé libre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eras un joven, tu padre murió, tu madre está muriendo, estás desesperado y lo único que sabes hacer, aunque las cosas se vean mal en lo natural, es adorar a Dios. Entras a tu cuarto de música, tomas tu guitarra y tú adoras a Dios. ¿Qué pasó? La única forma que sé cómo describir este momento es que fui arrebatado a una esfera. Las personas me preguntan, ¿era el cielo?
Y no puedo decirlo, puedo decir que me encontré en una esfera. Y Dios comenzó a mostrarme cosas en las escrituras que estudié por años. Como pastor, como líder de una iglesia, hice grandes iglesias, pero no tenía una revelación de lo que es sobrenatural. Y Dios comenzó a impartir esa revelación para mí, y esto duró por 7 horas. 7 horas después, cuando volví en mí, estaba sentado en esa silla con la guitarra y determiné en ese momento, Sid, que mi madre moría. Tuvimos un hombre que era ciego, que fue sanado. Tuvimos un hombre con una pierna más corta que le creció. Más de 20 personas fueron sanadas del cáncer en nuestro servicio, en un servicio. Y una pequeña con sus ojos cruzados. Literalmente los vimos. Y es difícil no llorar, pero literalmente los vimos alinearse frente a nuestros ojos. Ella se quitó sus gruesos lentes de fondo de botella. Puede ver hasta el día de hoy. Ahora es una adolescente. Puede ver, y oré, y pedí a Dios que sanara a mi madre que moría. Y no parecía que tendría un milagro. E hice una afirmación: Dios, no importa qué pase, voy a adorarte porque eres Dios sin importar nada. Pero Satanás, quiero que sepas algo, que no importa qué pase esta noche, nunca te llevarás mi canción, no te llevarás mi alabanza, y no te llevarás mi adoración. Y enloquecí, comencé a alabar a Dios. No enloqueciste, sí. Te volviste normal, como lo define la Biblia. Y creo que hay personas que nos ven ahora y están pasando por situaciones como esta y dicen: Dios, ¿dónde estás? Y yo te digo lo mismo que Shane te dijo. Él es Dios. Y mi cerebrito no tiene todos los hechos, pero si tuviera todos los hechos, bajaría la mirada, me arrepentiría por dudar de Dios y lo adoraría como Shane lo hizo y sería muy normal. Sí. Normal como lo define la Biblia. Ya vamos a volver y descubriremos algunos de los misterios que Dios le reveló durante esa visita de 7 horas. No te vayas. Así que Shane Warren es llevado a los cielos por 7 horas y se le enseña cómo cambiar la atmósfera a través de la adoración. Se le enseña por qué debemos adorar. Se le enseña lo que pasa cuando adoras. Él ha implementado lo que enseñó en su propia congregación. Por eso ve muchos milagros. Es más, debes decirnos sobre la persona ciega y que tenías a tus estudiantes y que le dijiste a los estudiantes: suban, quiero que vean el ojo ciego de esta persona. Dime esa historia. Tenemos una escuela ministerial. Siento que Dios me llamó para ayudar a ser la siguiente generación consciente de lo sobrenatural. Y estábamos en una iglesia en la parte sur del estado de Mississippi. Predicaba ahí y una dama vino necesitando sanidad. Sentí que Dios me interrumpió y dijo: quiero que ores por los enfermos. Ella subió, tenía un ojo blanquizco. Su ojo parecía que no tenía una pupila. Era muy nebuloso, no podía ver con ese ojo. Por primera vez en mi vida, sabes que he orado por los enfermos y les he ministrado desde que soy cristiano. Y especialmente siendo un predicador, pero la primera vez, Sid, que supe que esta mujer estaba lista para recuperar su vista en ese ojo, que Dios la iba a sanar. Y llamé a mis estudiantes, tenía muchos, y dije: vengan ahora, quiero mostrarles el poder de Dios. No solo predicamos el evangelio, demostramos el evangelio. Y les Espera dije, un segundo, te estás arriesgando, porque puedes imaginar esto. Tiene a todos sus estudiantes acercándose. Quiero que vean, no después del hecho, antes del hecho. Eso es chutzpah, es la palabra hebrea para audaz. Sí, bueno, sentía esta confianza de conocer a Dios. Y el Señor me susurró estas palabras al oído. Él dijo: di que el ojo te vea directamente. Y le hablé al ojo y dije: ojo, mírame directamente. Y en cuanto dije eso, de pronto, esa sustancia lechosa comenzó a disolverse. Y podía ver una pupila formándose rápida y claramente en el ojo. Varios de los estudiantes comenzaron a correr, a echarse atrás. La dama comenzó a gritar y clamar: ¡puedo ver! ¡puedo ver! ¡puedo ver! Uno cree, dices que crees en lo sobrenatural,
Pero luego cuando te pasa, te toma por sorpresa. Es tan maravilloso, ¿cierto? Mantiene el cristianismo tan emocionante. Y ellos se alejaban y comenzaron a decir, ¡oh, vaya, oh, vaya! Todos comenzaron a regocijarse y las personas se salvaron. Vinieron al altar como resultado del milagro de esta mujer. Fue Esos glorioso. estudiantes nunca serán los mismos. Iglesia normal y cristianismo normal, la vida normal, no es una opción para ellos, porque ahora saben que lo sobrenatural es real. Muy bien, dime algunos secretos que aprendiste durante la visitación de 7 horas sobre la adoración. Una de las cosas que el Señor me mostró es que muchas personas no conocen de la esfera espiritual. De hecho, siento que el llamado de mi vida es lograr que las personas conozcan la esfera espiritual. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo hace una afirmación de que debemos ser cuidadosos con nuestra conducta en la iglesia por los ángeles. Hay ángeles que vienen, y cuando fui arrebatado en ese lugar, comencé a ver el trabajo de los ángeles. Mientras las personas lo adoraban a Él. Y al estar alabando a Dios, Dios me mostraba que enviaba a los ángeles hacia mi situación, tanto como lo veía en las situaciones de otros. Había orado por las personas en mi iglesia, como pastor sentía carga por ellos, y veía literalmente ángeles corriendo hacia ellos, con el milagro por el que creían en Dios mientras estaban en tiempos en adoración privada. Ese fue un ejemplo de lo que he visto en la esfera espiritual y comencé a abrir mi mente a lo sobrenatural. Y luego Dios comenzó a mostrarme claves. Me mostró lo que Jesús hace mientras adoramos. Me mostró lo que Jesús hace en un servicio de adoración mientras adoramos. Me mostró la atmósfera del cielo, lo que pasa cuando adoramos, la respuesta que los ángeles tienen, la respuesta que Dios Padre tiene, la respuesta que Jesús, el Hijo, tiene. Y al ver esto suceder, vino a mí que venimos a la iglesia y hacemos todos estos ejercicios religiosos, así los llamo. Pero no sabemos lo que sucede en la esfera espiritual, y si en realidad conociéramos el poder de la alabanza y la adoración, que tiene mucha habilidad sobrenatural e imparte lo sobrenatural, y las personas son ignorantes. La Biblia dice, mi pueblo es destruido por su falta de conocimiento. No hay falta de abundancia, solo hay abundancia de su ignorancia. Hay más que suficiente de Dios para compartirlo. Él es el Shaddai, es el Dios de la abundancia. Ahora, tienes esta atmósfera en tus congregaciones. Los líderes de Luisiana dijeron, es el lugar para estar debido a la atmósfera de Dios que tienes en tu congregación los domingos en la mañana. ¿Podemos tener la misma atmósfera en casa? Toda y cada persona que está en este estudio, toda y cada persona que nos ve por la televisión, puede tener esta atmósfera cada día de su vida, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pueden caminar en ella, pueden vivirla. De esto hablaba el apóstol Pablo cuando dijo que éramos puestos en lugares celestiales en Jesucristo. El problema es que no sabemos quiénes somos en Cristo. Y en Gálatas capítulo 4 dice que puedes ser un heredero de todo, pero que si tienes la mentalidad de un niño, Satanás te tratará como un esclavo. Y muchos de los hijos de Dios viven como esclavos porque son ignorantes. Ignoran los principios básicos de la Biblia que nos dicen quiénes somos en Jesucristo y cómo acceder al cielo. Voy a decirte algo. Shane accede al cielo. Él oye conversaciones entre Jesús y Dios Padre. De hecho, me decía sobre una conversación que oyó recientemente. Él es como un actor en escena, lo impartió en una reunión de pastores. Él sabía el nombre del pastor, la ciudad del pastor, la dirección del pastor, sabía lo que sucedía en la vida del pastor, y él no era tan listo. Él escuchó la conversación. Quiero saber sobre esto cuando volvamos. Shane Warren tuvo un momento decisivo cuando solo tenía 12 años. Él aprendió cómo acceder a la presencia de Dios, pero él en realidad no podía enseñar a otros, no tenía manejo de eso, nadie más hablaba de eso. Me dijiste durante el corte, ¿cuál es tu más grande alegría? Bueno, es lo que las Escrituras dicen. Mi más grande alegría debe ser oír la voz del Padre.
Esa fue la alegría más grande de Jesús, oír la voz del Padre y responder a esa voz. Y esa debe ser nuestra gran alegría también. La Biblia dice que la voz del Señor está sobre los árboles, sobre los ríos, sobre las rocas, sobre las montañas. La voz del Señor habla claramente. La Biblia dice que hay 10,000 voces en el mundo y ninguna de ellas es insignificante, pero solo hay una voz que en realidad cambiará tu vida. Y cada creyente necesita practicar el oír la voz de Dios y aprender a oír la voz de Dios. Una de las cosas que me dijiste es que cuando estás solo y quieres oír la voz de Dios, quieres ser arrebatado al trono de Dios. Hay ciertas cosas que haces. ¿Nos enseñarías eso? Absolutamente. De hecho, lo he practicado por años. Y luego un maestro vino a la iglesia. Un querido amigo, Bob Sordi, gran predicador, vino a la iglesia y comenzó a enseñar adoración y comenzó a darme claves de cosas que Dios me había mostrado. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero es simple. Está en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 10. La Biblia dice que tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Cada creyente, por la sangre y la obra de sacrificio de Cristo, tiene acceso a la sala del trono. Hebreos capítulo 10 dice que por el derramamiento de la sangre podemos entrar al lugar más santo del universo. El lugar más santo del universo no solo es la sala del trono. Hay ángeles en la sala del trono. Pero quienes hemos sido redimidos llegamos más profundo. Hay una relación diferente con los redimidos. Y podemos ir no a la sala del trono, pero nos invitan a estar sentados en Cristo en lugares celestiales en el mismo trono. Así que simplemente, en mi tiempo privado, digo, Señor, yo cito Hebreos capítulo 10. Señor, salpica mi conciencia con tu sangre. Lo principal que mantiene a las personas lejos de la presencia de Dios es que fallan diariamente y su conciencia mala les dice que no son valiosos para estar en la presencia de Dios. Pero la sangre de Jesús es lo que nos hace dignos para estar ante la presencia de Dios. Y digo, Señor, salpícame. Con la sangre fresca y nueva lavo mi conciencia. Y luego asciendo y tomo mi camino y digo, papá, aquí estoy. Volví ante tu presencia. Y luego digo... Aguarda un segundo. ¿Haces esto por fe o lo haces solo? Pasa tan seguido que ya sabes lo que va a pasar. ¿Qué sucede? Yo soy lógico. Quiero entender. Seguro. A todo lo espiritual se accede por fe. No tiene que ser entendido para participar. ¿Por qué siempre tenemos que explicar los misterios? A veces Dios quiere que demos un paso de fe y entremos a esos lugares que algunos hombres temen pisar. Lo que hago es decir, soy normal para creer que si Dios dice que puedo tener esto, voy a tenerlo. Y así digo, Señor, por la sangre, tú dijiste que fuéramos confiados al trono de la gracia. No tengo que alejarme, no tengo que tener miedo de nada. Jesús murió en la cruz para darme acceso al mismo trono de Dios, para obtener misericordia y ayuda en tiempos de problemas, y solo por la sangre puedo entrar. Es como cuando mi hijo de 22 años viene a mi casa. No tiene que tocar mi puerta, no tiene que pedirme permiso para sacar algo del refrigerador. Él solo entra y lo toma. ¿Sabes por qué? Porque él entiende el poder de ser hijo. Y cuando entiendes el poder de ser un hijo y lo que la sangre ha brindado para ti, puedes hacerte un camino en su presencia a cualquier hora. Puedes hacerlo en la fábrica mientras trabajas, puedes hacerlo en el auto conduciendo por el camino, puedes hacerlo en la iglesia o puedes hacerlo en la casa, en la cocina. Yo lo hago siempre y todos los creyentes tienen ese derecho. Es el derecho de todo santo. ¿Sabes a qué me recuerda? Hay un libro que leí hace muchos años llamado Practicando la Presencia de Dios. Fue el hermano Lawrence. Hermano Lawrence, es el autor de eso. ¿Es de lo que estás hablando? Honestamente, yo nunca leí ese libro. Yo solo he leído la Biblia. Y la Biblia Suena me bien dice, para mí. La Biblia me dice que el lugar más sagrado en el universo es, en Juan capítulo 1, la Biblia dice, Jesús habita en el seno, el regazo del Padre. Y digo, significa que he sido invitado por la sangre de Jesús al lugar más sagrado del universo. ¿Y el lugar más sagrado del universo es el regazo del Padre? Cuando era niño y bajaba del autobús, solía correr hacia mi abuelo que se sentaba enfrente de la casa y saltaba su regazo. Era mi mayor alegría. Y Dios Padre me dijo, bueno, eres un hijo. Entonces, ¿por qué no puedes correr por la sangre a mi trono y saltar en mi regazo como lo hiciste con tu abuelo?
Porque soy mejor que tu abuelo, soy mejor padre que tu abuelo o tu papá, y te he dado esta invitación. Tenemos una invitación por la sangre de Jesús al lugar más sagrado del universo. Y cuando llegas ahí, Dios habla con el Hijo, y el Hijo habla con el Padre. Y luego puedes hacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, no digo nada que no oiga a mi Padre decirlo, y no hago nada que no vea que Él hace. Así vivió Jesús, y así los creyentes debemos vivir. Yo quiero que ahora mismo seas como un niño. Para que tengas este acceso, solo hay un requerimiento. Tienes que decirle a Dios que lamentas los errores que cometiste en la vida. Y tienes que creer que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo, te ha limpiado. Y tienes que hablar con la boca una afirmación. Jesús, tú eres mi Señor. Dilo fuerte ahora mismo. Digan eso en voz alta. Jesús, tú eres mi Señor. Créelo en tu corazón. Ya lo has expresado con la boca. Y tú serás un hijo del Dios vivo, con acceso a Dios. Solo salta en su regazo ahora como un niño. ¡Ahora!